Hola, soy el profe Andalón y te deseo que te vaya muy bien en todo lo que hagas, en particular en matemáticas, si estás empezando cálculo diferencial. Por eso estás en este video de propiedades de límites. Si f de x y g de x son funciones y c una constante y n un número real, entonces se tienen las siguientes propiedades de los límites. 1. Cuando se trabaje el límite a una constante c, no importa hacia dónde tienda el valor de x, porque el resultado es la misma constante c. Por ejemplo, si se quiere calcular el límite del número 3, cuando x tiende a 5, el resultado es la constante 3. O calcular el límite de un medio cuando x tiende a menos 10, no importa hacia dónde quiera tender x, el resultado de este límite es igual a un medio. Número 2. El límite de una función x cuando x tiende a un valor a es igual a este mismo valor a. Por ejemplo, el límite de x cuando x tiende a menos 1 es igual a menos 1. O si se tiene límite de x cuando x tiende a 0, entonces el resultado del límite es 0. Número 3. El límite del producto entre una constante y una función f de x cuando x tiende a un valor a es equivalente a multiplicar la constante c por el resultado del límite de la función f de x cuando x tiende a a. Por ejemplo, calcular el límite de 5 que multiplica a x más 1 cuando x tiende a 2. Es equivalente a sacar la constante, en este caso 5, y multiplicar por el resultado del límite de x más 1 cuando x tiende a 2, que en este caso es simplemente sustituir donde dice x por 2 y llegamos a 5 por el resultado de 2 más 1 que es 3, es decir, 5 por 3 es 15. 4. Al tener el límite de una suma o resta de dos funciones que dependen de x, cuando x tiende a un valor a, es equivalente a separarla como dos límites, ya sea suma o resta, de estas funciones, conservando su misma x que tiende hacia un valor a. Por ejemplo, calcular el límite de la suma de x al cuadrado más 3x cuando x tiende a menos 1 es equivalente a calcular el límite por separado de x al cuadrado y 3x, cada uno de ellos cuando x tiende a menos 1. Al desarrollar los procedimientos se obtienen valores y de ahí que se obtiene el resultado de este límite que es menos 2. 5. Cuando se quiera evaluar el límite de un producto de funciones cuando x tiende a un valor a, es equivalente a multiplicar los límites por separados de estas funciones, teniendo en cuenta que x tiende a en estos límites. Por ejemplo, se tiene el límite de la multiplicación entre x al cuadrado y 3x y x tiende a menos 1. Entonces, el resultado es equivalente a multiplicar los límites por separado de estas funciones, cada una de ellas x tiende a menos 1 y como al desarrollarlo se obtiene un valor numérico, entonces así es sencillo, se obtiene el límite de esta función. Número 6. Cuando se quiere calcular el límite entre el cociente de dos funciones cuando x tiende a un valor a, es equivalente a calcular por separado estos límites y luego dividirlos, siempre y cuando el límite de la función g de x cuando x tienda a no sea un valor igual a 0. Por ejemplo, se tiene el límite entre el cociente de x más 1 y x menos 1. Cuando x tiende a 2, se evalúa para cada una de estas funciones y se obtiene 3 entre 1, que es igual a 3, y como son valores numéricos, no se obtuvo alguna indeterminación u otro valor que nos metiera en problemas, ya se terminó la evaluación de este límite. Y propiedad número 7, cuando se quiere calcular el límite de una función f de x que está elevada a un exponente n y x tiende a un valor a, es equivalente a calcular primero el límite de la función f de x cuando x tiende a y a este resultado elevarlo al exponente n. Por ejemplo, se tiene el límite de x más 6 al cuadrado, se observa que el exponente está únicamente en la función y x en este caso tiene
tiende a 5. Así que para obtener este resultado, se va a calcular el límite de x más 6 cuando x tiende a 5 y después se eleva al cuadrado. En este caso se obtiene 5 más 6 es 11, da un valor real o numérico y por lo tanto podemos seguir con este camino. Si da una indeterminación o da infinitos, esos serán otros métodos que se explicarán más adelante, pero como se obtuvo un valor numérico, entonces se eleva al cuadrado y en este caso el límite es igual a 121. ¿Verdad que estuvo muy bien esta clase? Bueno, no es nada más para mí. Tú coméntame cuál de las propiedades te hizo mejor, cuál hizo falta o cuál has utilizado o tienes pensado utilizar en la materia de cálculo diferencial. Comparte el video. Si tú crees que vale la pena, también dale un like. Ya estás por aquí, no te cuesta nada. Y por qué no, pues suscríbete a Math2Me para ser parte de esta comunidad.